Santo Tomás de Aquino. Suma de Teología. Tomo primero. Cuestión 32. Sobre el conocimiento de las personas divinas. Siguiendo el plan trazado, ahora hay que estudiar lo referente al conocimiento de las personas divinas. Esta cuestión plantea y exige respuesta a 4 problemas. 1. ¿Las personas divinas pueden o no pueden ser conocidas por razón natural? 2. ¿Hay o no hay que atribuir a las personas divinas algunas nociones? 3. Número de nociones. 4. ¿Puede o no puede opinarse de varias maneras sobre las nociones? Artículo 1. La Trinidad de personas divinas, ¿puede o no ser conocida por razón natural? Objeciones por las que parece que la Trinidad de las personas divinas puede ser conocida por razón natural. Los filósofos no llegaron al conocimiento de Dios más que por razón natural. Se pueden encontrar muchos textos sobre la Trinidad de personas escritos por los filósofos. Dice Aristóteles, por este número, el 3, glorificamos al único Dios, sublime sobre todo lo creado. También Agustín dice, en los libros de los platónicos, leí, no con las mismas palabras, pero sí, y es completamente igual, con muchos y variados argumentos persuasorios, que al principio era la palabra, y la palabra está junto a Dios, y la palabra era Dios, y otras cosas parecidas con las que se da a entender la distinción de las personas divinas. También en la glosa a Romanos 1 y Éxodo 8, 9, se dice que los magos del faraón fallaron en el tercer signo, esto es, en el conocimiento de la tercera persona, es decir, del Espíritu Santo, pero, al menos, conocieron 2. Trismegisto dice, la mónada engendra la mónada, reflejando en sí su propio ardor. Estas palabras parecen indicar la generación del Hijo y la procesión del Espíritu Santo. Por lo tanto, por razón natural puede tenerse conocimiento de las personas divinas. Más aún, en el libro de Trinidad. Dice Ricardo de San Víctor, creo firmemente que, para cualquier explicación de la verdad, no faltan argumentos, y no solo probables, sino también apodícticos. Por eso, para probar la Trinidad de personas, algunos argumentaron a partir de la infinita bondad divina, que se comunica a sí misma infinitamente en la procesión de las personas divinas. Otros encuentran el fundamento en aquello de que poseer un bien sin compartirlo no es alegría. Agustín, por su parte, para demostrar la Trinidad de personas, parte de la procesión de la palabra y del amor en nuestra mente. Este camino es el seguido por nosotros. Luego la Trinidad de personas puede ser conocida por la razón natural. Todavía más, parece inútil transmitir al hombre lo que no puede ser conocido con la razón humana, pero no debe decirse que es inútil la transmisión divina del conocimiento de la Trinidad. Luego la Trinidad de personas puede ser conocida por la razón humana. En cambio está lo que dice Hilario en el libro segundo de Trinidad, que no pretenda el hombre, con su sola razón, poder llegar al conocimiento del misterio de la generación. Y Ambrosio dice 10, es imposible conocer el secreto de la generación. La mente falla, la voz calla, pero por el origen de la generación y de la procesión se distingue la Trinidad de las personas divinas, como quedó demostrado. Como quiera que aquello el hombre no lo puede conocer ni la mente alcanzar, porque no puede tener argumentos apodícticos, se deduce que la Trinidad de personas no puede ser conocida por razón natural. Solución: hay que decir, es imposible que por la razón natural se llegue al conocimiento de la Trinidad de las personas divinas. Ya se demostró que por la razón natural el hombre no puede llegar al conocimiento de Dios más que partiendo de las criaturas, y las criaturas llevan hasta el conocimiento de Dios como el efecto lleva a la causa. Así, pues, con la razón natural solo se puede conocer de Dios lo siguiente, que le corresponde necesariamente ser principio de todo lo existente. Este es el fundamento que hemos utilizado anteriormente al hablar de Dios. Además, el poder creativo de Dios es común a toda la Trinidad, por eso pertenece a la unidad de esencia y no a la distinción de personas. Así, pues, por la razón natural se puede llegar a tener conocimiento de lo que pertenece a la unidad de la esencia, no de lo que pertenece a la distinción de personas.
Quien pretenda demostrar por la razón natural la Trinidad de personas atenta contra la fe de dos maneras. La primera, en cuanto a la dignidad de la misma fe, centrada en lo invisible, siendo esto algo que excede la razón humana. De ahí que diga el apóstol en Hebreos 11, 1, la fe se tiene de lo que no se ve, y en 1 de Corintios 2, 6, entre los perfectos anunciamos la sabiduría, pero no la sabiduría de este mundo, ni la de los príncipes de este mundo, sino que anunciamos la sabiduría que está escondida en el misterio de Dios. La segunda, en cuanto a la utilidad de llevar a otros a la fe, pues cuando alguien, para demostrar la fe, presenta argumentos que no son comprensibles, provoca la burla de los que no creen, pues piensan que tales argumentos son el fundamento por el que nosotros creemos. Por lo tanto, lo que pertenece a la fe, no hay que intentar probarlo más que mediante autoridades ante aquellos que las admiten. Ante los demás, en cambio, basta con defender que no es imposible lo que anuncia la fe. Por eso Dionisio dice, si alguien rechaza totalmente la Escritura, estará muy lejos de nuestra filosofía. Si por el contrario, admite los escritos sagrados, haremos uso de este canon. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, los filósofos no conocieron el misterio de la Trinidad de las divinas personas en lo que tienen de propio, como es la paternidad, la filiación y la procesión, según aquello del apóstol en 1 de Corintios 2, 6. Anunciamos la sabiduría de Dios, que no fue conocida por ningún príncipe de este mundo, esto es, ningún filósofo según la glosa 12. Sin embargo, sí conocieron algunos atributos esenciales que se atribuyen a las personas, como el poder del Padre, la sabiduría del Hijo, la bondad del Espíritu Santo, como se demostrará más adelante, lo que dice Aristóteles, por este número, el 3, nosotros glorificamos. No hay que entenderlo como si él mismo pusiera el número 3 en Dios, sino que quiere decir que los antiguos usaban el número 3 en sus sacrificios y oraciones debido a cierta perfección que incluían en el número 3. En libros de los platónicos se encuentra, en el principio era la palabra, no en el sentido que signifique la persona engendrada en Dios, sino que por palabra se da a entender la razón ideal por la que Dios todo lo creó, y que es la propiciación del Hijo, y aunque conocieran atributos que se apropian a las tres personas, sin embargo se dice que fallaron en el tercer signo, es decir, esto es, fallaron en el conocimiento de la tercera persona, pues se habían apartado del bien, apropiación del Espíritu Santo, ya que, conociendo a Dios no le glorificaron como Dios, como se dice en Romanos 1, 21, o porque los platónicos, al poner un primer ser, al que también llamaban Padre de todo lo existente, consecuentemente ponían también una sustancia debajo de él, denominadamente o entendimiento paterno en donde se encontraban las razones de todas las cosas, tal como Macrobio relata en el sueño de Escipión, pero no ponían ninguna tercera sustancia en el mundo de las ideas, y que podría ser el equivalente del Espíritu Santo. Nosotros no mantenemos que el Padre y el Hijo sean sustancias diferentes como sostuvieron Orígenes y Arrio, siguiendo en este punto a los platónicos. Por otra parte, lo que dice Trismegisto, la mónada engendra la mónada reflejando en sí su propio ardor. No hay que trasladarlo a la generación del Hijo o a la procesión del Espíritu Santo, sino a la producción del mundo, pues un Dios produjo un mundo por su mismo amor. A la segunda hay que decir, la razón interviene de dos maneras para explicar algo. Una, para demostrar suficientemente algún fundamento, como en las ciencias naturales prueba suficientemente que el movimiento del cielo mantiene siempre una velocidad uniforme. Otra, no para demostrar suficientemente algún fundamento, sino para que, una vez demostrado, pruebe los efectos que le siguen. Como, por ejemplo, en astrología, establecidos los excéntricos y los epiciclos, son explicables las manifestaciones del movimiento en el firmamento. Sin embargo, estas suposiciones no son pruebas demostrativas, ya que, establecida otra hipótesis, pueden darse otras explicaciones. Siguiendo la primera manera, la razón puede intervenir para probar que Dios es uno, y otras cosas parecidas. Siguiendo la segunda manera,
La razón puede intentar demostrar la Trinidad, porque, supuesta la Trinidad, los argumentos pueden ser congruentes, pero no lo suficientes como para probar la Trinidad de personas. Esto resulta evidente analizando una por una las demostraciones mencionadas, pues la bondad infinita de Dios se manifiesta también en la producción de las criaturas, ya que al poder infinito pertenece el producir de la nada, pues no es necesario que de la infinita bondad de Dios proceda, al comunicarse, algo infinito, sino que, a su modo, reciba la bondad divina. Lo mismo cabe decir también de aquello citado: poseer un bien sin compartirlo no es alegría, que es algo que sucede cuando en la persona no se encuentra la bondad perfecta. De ahí que para alcanzar la plena bondad de la alegría, necesite compartir su bien con el de otro. Por otra parte, la semejanza de nuestro entendimiento no prueba suficientemente algo de Dios, puesto que el entendimiento en Dios y en nosotros no es unívoco. Aquí está por qué Agustín en Super Joan dice que al conocimiento se llega por la fe, pero no al revés. A la tercera hay que decir, el conocimiento de las personas divinas nos fue necesario por un doble motivo. 1. Para entender correctamente el sentido de lo creado, pues, así, al decir que Dios todo lo hizo con su palabra, se excluye aquel error que sostiene que Dios todo lo produjo por necesidad de la naturaleza, y al poner en él la procesión del amor, se manifiesta que Dios no produjo las criaturas movido por la necesidad, ni por alguna otra causa extrínseca, sino por el amor de su bondad. Por eso Moisés, después de decir, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, Génesis 1:1, añade, dijo Dios, hágase la luz, versículo 3, para manifestar la palabra divina, y después dice, vio Dios que la luz era buena, versículo 4, para manifestar la aprobación del amor divino. Lo mismo sucede con las otras obras. Versículo 6, el otro motivo, y el principal, fue para que entendiéramos correctamente el sentido de la salvación del género humano, que se lleva a cabo por el Hijo encarnado, y por la gracia del Espíritu Santo. Artículo 2. ¿Hay o no hay que poner nociones en Dios? Objeciones por las que parece que no hay que poner nociones en Dios, dice Dionisio, fuera de lo que nos ha sido transmitido expresamente en los escritos sagrados. Nadie debe atreverse a decir algo de Dios, pero en los escritos sagrados las nociones ni son mencionadas, luego no hay que poner nociones en Dios. Más aún, todo lo que se pone en Dios, o pertenece a la unidad de esencia o a la trinidad de personas, pero las nociones no pertenecen a la unidad de esencia ni a la trinidad de personas, pues de las nociones no se dice lo que es propio de la esencia. De hecho, no decimos que la paternidad sea sabia o creadora, tampoco lo propio de la persona. De hecho, no decimos que la paternidad engendra y la filiación es engendrada. Luego no hay que poner nociones en Dios. Todavía más, en lo simple no hay que poner algo abstracto como principios de conocimiento, pues se conoce por sí mismo, pero las personas divinas son simples totalmente. Luego no hay que poner nociones en Dios. En cambio está lo que dice Juan Damasceno: reconocemos la diferencia de las hipóstasis de las personas en tres propiedades, la paternal, la filial y la procesional. Luego hay que poner propiedades y nociones en Dios. Solución: hay que decir, prepositino, atendiendo a la simplicidad de las personas, dijo que no hay que poner propiedades y nociones en Dios. Si las encontraba en alguna parte, explicaba lo abstracto por lo concreto, pues así como solemos decir ruego a tu benignidad, esto es, a ti benigno, así también en Dios paternidad se dice Dios Padre. Pero, como ya quedó demostrado, la simplicidad divina no impide que usemos y apliquemos a Dios nombres concretos y abstractos, porque nombramos las cosas tal como las entendemos. Cierto que nuestro entendimiento no puede aprender la simplicidad divina tal como es en sí misma, por eso la aprende y nombra a su manera, es decir, tal como la encuentra en las cosas sensibles, de las que toma su conocimiento. En las cosas sensibles usamos nombres abstractos para indicar las formas simples, y usamos nombres concretos para indicar las realidades subsistentes. Por eso, y tal como dijimos,
lo divino, en razón de la simplicidad, lo indicamos con nombres abstractos. En razón de la subsistencia y perfección, lo indicamos con nombres concretos. Además, es necesario que no solo los nombres esenciales los indiquemos en abstracto y en concreto, como cuando decimos deidad y Dios, o sabiduría y sabio, sino también los nombres personales, como paternidad y padre. A esto nos vemos obligados por dos motivos principalmente. 1. La presencia de los herejes, pues cuando confesamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios y tres personas, así como a los que preguntan ¿por qué un Dios? ¿Por qué tres personas? Les respondemos que son uno por la esencia o deidad. Así también fue necesario que hubiera algunos nombres abstractos con los cuales se pudiera dar una respuesta sobre la distinción de personas. Y así es como las propiedades o nociones, como paternidad o filiación, son indicadas en abstracto. Por eso, en Dios la esencia se indica con que, la persona con quién, la propiedad con por lo que. El segundo motivo está en que en Dios una persona se encuentra referida a dos personas, esto es, la persona del Padre a la persona del Hijo y a la persona del Espíritu Santo, no que haya una sola relación, pues, de ser así, el Hijo y el Espíritu Santo estarían referidos al Padre con una y la misma relación. De este modo, como quiera que la relación es lo que en Dios hace la Trinidad, sé seguirla que el Hijo y el Padre no serían dos personas. Tampoco puede decirse, como lo hacía Prepositino, que, así como Dios se relaciona de un solo modo con las criaturas, y, sin embargo, las criaturas se relacionan de muchas maneras con Dios, así también el Padre, con una relación, se refiere al Hijo y al Espíritu Santo, y, sin embargo, estos dos lo hacen con Él con dos relaciones. Esto no puede sostenerse porque, como la razón específica relativa consiste en aquello por lo que uno se relaciona con otro, es obligatorio decir que las dos relaciones no son diversas por la especie si, por la parte opuesta, solo le corresponde una relación. La relación del Señor y del Padre pertenece a otra especie, por la diversidad que se da en la filiación y la servidumbre. Por otra parte, todas las criaturas se relacionan con Dios con una sola especie de relación, esto es, en cuanto que son criaturas suyas. En cambio, el Hijo y el Espíritu Santo no están referidos al Padre bajo una sola razón de relación, por lo tanto, no vale el símil. Además, por parte de Dios no es imprescindible su relación real con las criaturas, como ya se dijo, si bien no hay inconveniente en multiplicar en él las relaciones de razón, pero sí es necesario que en el Padre haya una relación real con el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, atendiendo a las dos relaciones que el Hijo y el Espíritu Santo tienen con el Padre, hay que entender que también en el Padre hay dos relaciones, una para con el Hijo y otra para con el Espíritu Santo, por todo lo cual, y como quiera que no hay más que una persona del Padre, fue necesario indicar separadamente las relaciones en abstracto, las llamamos propiedades y nociones. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, aun cuando en la Escritura ni se mencionan las nociones, sin embargo, sí se hace mención de las personas en las que hay que entender la presencia de nociones, como lo abstracto en lo concreto. A la segunda hay que decir, en Dios las nociones no se indican como realidades, sino como determinadas razones con las que son conocidas las personas, aun cuando las mismas nociones o relaciones en Dios sean reales, como se dijo anteriormente. De este modo, las que mantienen algún orden a algún acto esencial o personal, no son aplicables a las nociones, puesto que contradice el mismo modo de indicarlas. Por eso no podemos decir que la paternidad engendre o crea, sea sabia o inteligente, pero las realidades esenciales que no mantienen orden a algún acto, sino que alejan de Dios las condiciones de las criaturas, se pueden aplicar a las nociones. De hecho, podemos decir que la paternidad es eterna o inmensa o cualquier otra cosa parecida. Igualmente, y por la identidad real, los sustantivos personales y esenciales pueden aplicarse a las nociones. De hecho, podemos decir que la paternidad es Dios, y la paternidad es Padre. A la tercera hay que decir, aun cuando las personas sean simples, sin embargo,
y sin anular la simplicidad, las razones propias de las personas pueden ser indicadas en abstracto, como acabamos de decir. Artículo 3. ¿Son o no son 5 las nociones? Objeciones por las que parece que no son 5 las nociones. Las nociones propias de las personas son las relaciones con que se distinguen, pero, como ya se dijo, en Dios las relaciones son 4. Por lo tanto, las nociones son solo 4. Más aún, por el hecho de haber en Dios una sola ciencia, se dice que Dios es uno. Por el hecho de haber 3 personas, se dice que Dios es trino. Por lo tanto, si en Dios hay 5 nociones, habrá que decir que es quinario 25, lo cual es inaceptable. Todavía más, si para las 3 personas en Dios hay 5 nociones, es necesario que en alguna de las personas haya 2 o más nociones. Ejemplo, poner en el Padre la innatividad, la paternidad y la común expiración. Por lo tanto, estas 3 nociones o se distinguen o no se distinguen realmente entre sí. En caso afirmativo, la persona del Padre está compuesta de varias cosas. Si solo hay distinción de razón, la conclusión es que una de ellas es aplicable a la otra, como si dijéramos que, así como la bondad de Dios es su sabiduría por no haber diferencia real, así también la expiración común es la paternidad. No se puede admitir eso. Por lo tanto, no hay 5 nociones. En cambio parece que son varias, porque, así como el Padre no viene de nadie, de ahí la noción de innatividad, así también del Espíritu Santo no viene otra persona, y por eso sería necesario aceptar una 6ª noción. Más aún, así como al Padre y al Hijo les es común el que de ellos proceda el Espíritu Santo, así también al Hijo y al Espíritu Santo les es común proceder del Padre. Por lo tanto, así como hay una noción común al Padre y al Hijo, así también debe haber una noción común al Hijo y al Espíritu Santo. Solución. Hay que decir, llamamos noción a la razón propia para conocer la persona divina. Las personas divinas se multiplican según su origen. Al origen pertenece el de quien surge otro y el quien surge de otro. Según estos 2 modos se puede conocer a la persona. Así, pues, la persona del Padre no puede ser conocida porque surja de otro, sino por no surgir de nadie, y por eso a él le corresponde la noción de innatividad. Pero en cuanto que alguien procede de él, se conoce de 2 maneras, porque, en cuanto que el Hijo procede de él, se conoce la noción de paternidad. En cuanto que el Espíritu Santo procede de él, se conoce la noción de expiración común. Por su parte, el Hijo puede ser conocido en cuanto que nace de otro, esto es la filiación, y porque de él surge otro, el Espíritu Santo, y por eso es conocido del mismo modo que el Padre por la expiración común, y el Espíritu Santo puede ser conocido por surgir de otro o de otros, esto es la procesión, pero no puede ser conocido porque otro surja de él, ya que nadie surge de él. Así, pues, 5 son las nociones en Dios: innatividad, paternidad, filiación, expiración común y procesión. De estas 5, 4 son relaciones, pues la innatividad no es relación más que por reducción, como se dirá más adelante. 4 son solo propiedades, pues la expiración común no es propiedad, ya que pertenece a 2 personas, y 3 son nociones personales, esto es, constitutivas de personas: la paternidad, la filiación y la expiración, pues la expiración común y la innatividad son llamadas nociones de las personas, pero no personales, como luego quedará más claro. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, además de las 4 relaciones hay que poner otra noción, como acabamos de decir. A la segunda hay que decir, en Dios la esencia se indica como una cosa determinada, lo mismo las personas, pero las nociones se indican como razones que dan a conocer a las personas. Por eso, aun cuando se diga que Dios, por la unidad de esencia, es uno, y por la trinidad de personas, trino, sin embargo, no es llamado quinario por las 5 nociones. A la tercera hay que decir, como la sola oposición relativa provoca ya la pluralidad real en Dios, las varias propiedades de una persona, como no se oponen realmente entre sí, no se distinguen realmente, como tampoco decimos que el atributo del poder sea atributo de la ciencia,
aun cuando digamos que la ciencia es poder. A la cuarta hay que decir, como la persona conlleva dignidad, como se dijo anteriormente, no puede admitirse ninguna noción del Espíritu Santo por el hecho de que ninguna persona surge de él, pues esto no pertenece a su dignidad, como a la autoridad del Padre sí pertenece el no surgir de nadie. A la quinta hay que decir, el Hijo y el Espíritu Santo no coinciden en un especial modo de existir desde el Padre, como el Padre y el Hijo sí coinciden en un modo especial de producir al Espíritu Santo, lo que es principio de conocimiento. Es necesario que sea algo especial. Así, pues, no hay paridad. Artículo 4. ¿Se puede o no opinar de forma distinta sobre las nociones? Objeciones por las que parece que no puede opinarse de forma distinta sobre las nociones. Dice Agustín en el Primero de Trinidad, que no hay materia en la que el error sea más peligroso como en lo referente a la Trinidad, a la que con certeza le pertenecen las nociones, pero las opiniones contrarias no pueden darse sin error. Luego no está permitido opinar de forma distinta sobre las nociones. Más aún, las personas, como se ha dicho, son conocidas por las nociones, pero sobre las personas no está permitido opinar de forma distinta. Luego tampoco sobre las nociones. En cambio, los artículos de fe no versan sobre las nociones. Luego sobre las nociones se puede pensar de esta o de otra manera. Solución. Hay que decir, de una doble manera algo es de fe. Una, directa, esto es, lo que principalmente se nos ha transmitido divinamente, como que Dios es uno y trino. El Hijo de Dios se encarnó. Y otras realidades parecidas. Sobre esto, el opinar erróneo cae en la herejía. De modo especial si se añade a eso la pertinacia, otra, indirecta, y comprende todo aquello de lo que se deduce algo contrario a la fe, como si alguien dijera que Samuel no era hijo de Elcaná, pues se deduciría que la divina escritura es falsa. Sobre estas cosas alguien puede tener un opinar erróneo sin peligro de herejía antes de que se estime o determine que de tal opinión se concluye algo contrario a la fe, y, en especial, si no lo sostiene pertinazmente, pero después de que resulte evidente que de tal opinión se concluye algo contrario a la fe, y sobre todo si lo ha determinado la Iglesia, el error se convierte en herejía. Por eso, muchas cosas son heréticas ahora, y antes no eran tenidas por tales porque ahora ha quedado mucho más evidente lo que escondían. Así, pues, con respecto a las nociones hay que decir que se puede opinar de forma distinta sin peligro de herejía, sin pretender sostener algo contrario a la fe, pero si alguien opinase erróneamente sobre las nociones, derivándose de ello algo contrario a la fe, incurriría en la herejía. Respuesta a las objeciones. Está incluida en lo dicho,